9. Dice el límite cuando x tiende a 0 de tangente cuadrado de 7x dividido seno cuadrado de 3x. Si reemplazamos x por 0, tendríamos tangente cuadrado de 7 por 0, que es 0, y nos da 0. Y en el denominador, seno cuadrado de 3 por 0, que es 0, me da 0. Tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces vamos a salvar la indeterminación aplicando infinitésimos equivalentes. Voy a escribir en qué consisten, cuáles son las fórmulas de los infinitésimos equivalentes. El primero es límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Y esto nos da 1. Y después también podríamos considerar de tangente de x sobre x y también da 1. Lo que nos está diciendo estos infinitésimos equivalentes es que si el ángulo, el argumento tiende a 0 y tengo seno de un argumento dividido el mismo argumento, el resultado va a dar 1. Y tengo tangente cuadrado, en este caso el argumento es 7x. Y voy a necesitar que esté dividido por el argumento que sería 7x, pero en este caso al cuadrado. O sea que lo que puedo hacer es agregar en el denominador 7x cuadrado y aparte le agrego en el numerador 7x cuadrado. Voy a acá distribuir el cuadrado. O sea, necesito que en el denominador esté el argumento. Y en este caso, como está el cuadrado, le agrego en el denominador, pero para que no me cambie la igualdad, también le agrego al numerador. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe, perfecto. Bueno, seguimos con seno cuadrado. Que está en el denominador y está al cuadrado. En el numerador necesitaría también el mismo argumento. Pero al agregar en el numerador, tengo que agregarle también en el denominador para que no cambie la igualdad. Y acá voy a distribuirle. Y acá puedo, por propiedades de los límites, aplicar 3 límites y simplificar. Acá ya puedo simplificar. Puedo escribir límite cuando x tiende a 0 de tangente cuadrado de 7x sobre 7x cuadrado por límite cuando x tiende a 0
por, y al final, límite cuando x tiende a 0 de 7 cuadrado sobre 3 cuadrado, que puedo colocar 49 novenos. Y ahí el primer límite por infinitésimo equivalente sería 1. El segundo límite por infinitésimo equivalente también sería 1. Y el último límite, ¿cuánto valdría? Límite de una constante. Valdría 49 sobre 9, profe. Sí, la misma constante. Y el resultado final es 49 novenos. También hay otro método más simplificado. Voy a colocarle por las dudas para que tengan presente. Es considerar que si un ángulo tiende a 0, seno de ese ángulo va a ser igual al mismo ángulo y también la tangente de ese ángulo va a ser igual al mismo argumento. Siempre que el argumento tienda a 0, por eso acá aclaré. Entonces retomamos el ejercicio. Entonces lo que puedo hacer es no escribir más tangente y coloco directamente el argumento. Pero como tenemos tangente cuadrado, sería el argumento al cuadrado. Y después, en lugar de seno, como el argumento tiende a 0, porque x tiende a 0, directamente coloco el argumento, pero al cuadrado. Y desaparece el seno. Y ahí lo que tendríamos que hacer es propiedad distributiva de la potenciación. Se simplifica x cuadrado con x cuadrado y me quedaría 7 cuadrado sobre 3 cuadrados, que es el mismo resultado. ¿Está entendido este método, que es mucho más simplificado? Sí, profe. Ese sí, profe. Sí, lo que tienen que asegurarse es que los argumentos tiendan a 0, porque si no tiende a 0 no es válido No se esta puede. propiedad. No se Hacer ese puede. método. Exacto. En ese caso también se puede hacer, profe, porque tiende a 0, ¿no? Este ya tenemos cosenos, no podemos. Siempre el primer paso, por las dudas, consiste en reemplazar x por el número. Coseno de 0 es 1. Y 1 menos 1 es 0. Y 0 al cuadrado es 0. Hay que verificar que dé una indeterminación. Y ahora ya no nos aparecen los infinitésimos equivalentes. O sea que hay que recurrir a identidades trigonométricas.
hay una de las identidades que es la más conocida, que es la pitagórica. ¿Alguien se acuerda? No, profe. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. Perfecto, ese. Esta es la identidad pitagórica, una de las más famosas identidades. Entonces lo que vamos a hacer es coseno cuadrado menos 1, teniendo en cuenta la identidad trigonométrica, pitagórica. Y lo que podemos hacer es pasar el seno cuadrado al segundo miembro. Y este 1 que está en el segundo miembro pasa restando. Por lo tanto, todo el numerador podemos reemplazarle por menos seno cuadrado. Y ahí sí podemos implementar los infinitesimos equivalentes. Esto directamente toda esta parte sería 1, o 1 al cuadrado en todo caso. O sea que escribo primero el menos y después 1 al cuadrado. Y el resultado es menos 1. ¿Está entendido el ejercicio? ¿Por qué, profe, cuando aplicas menos 1 al cuadrado te da menos 1? Porque el cuadrado únicamente le abarca al 1 positivo. Hay dos posibilidades, o que sea así, o que sea así. Si tiene el paréntesis, en este caso que le abarca el signo negativo, esto sería menos 1 por menos 1. O aplicando la ¿Qué te propiedad más da? negativa. ¿Por qué da menos 1? Sí, porque en este caso, en el segundo caso, que es nuestro límite, el menos se sigue copiando. Y después se resuelve 1 cuadrado, que es 1. Ah, Porque está adelante el menos. Primero cuadrado entre paréntesis, entonces. No entendí. ¿Qué? Se tendría que poner el 1 al cuadrado entre paréntesis, porque así queda claro que el menos queda fuera. Vos decís acá. ¿Sí? Profe, yo le puse en la calculadora más menos 1 elevado a la 2 y te da menos 1. Más menos 1. ¿Así? No, yo le puse menos 1 elevado a la 2. Y ahí al cuadrado sería y me dio menos 1. Sí. Si uno copia en la calculadora de esta forma, va a dar Ya te da el menos menos 1. 1. Sí. Y obviamente si en la calculadora le colocamos con el paréntesis, ahí la calculadora va a aplicar la regla de los signos. Menos por menos y va a colocar positivo. Pero en nuestro caso, el signo menos lo que se hace es acompaña, se sigue escribiendo y se calcula la potencia del número positivo, pero en definitiva queda negativo. Otra cosa, esto se puede verificar con la calculadora colocando en radianes. Voy a hacer el ejemplo.
El ángulo tiene que estar en radianes. Sería Shift Mode y sería 4. Y después lo que tengo que hacer es escribir el numerador. Voy a colocar 2 paréntesis porque el coseno está al cuadrado. Después alfa x, cierro paréntesis al cuadrado, menos 1 y cierro el paréntesis del numerador. Y ahora dividido. Profe, ¿cómo hizo para poner la X? Es alfa x. Se puede poner 0 igual. Espera, que me quedó un paréntesis de más. Vamos a colocar así, dividido. Y ahora sería o alfa x o RCLX. También acepta. Al cuadrado. Y ahí estaría linealizado la operación con el paréntesis en el numerador. Y como está en radianes, si le presiono calc, le doy a x un valor próximo a 0. 0,1. Y me da menos 0,99. Presionando igual, le doy otro más cerca de 0. Le agrego un 0 más. Y la cantidad de 9 va aumentando. Y acá aumenta la cantidad de 9. ¿Y a qué número tendería la función? De acuerdo a los valores que me está dando. Menos 1. Exacto. Porque la cantidad de 9 va a ir aumentando y va a tender a menos 1 entonces. Y coincide con el resultado analítico. Es una manera de darse cuenta con la calculadora. Pasamos al ejercicio 21. Dice que límite de toda esta función cuando x tiende a infinito. Acá lo que hay que tener en cuenta son los términos de mayor grado. Que si x tiende a infinito, x a la quinta va a ser infinitamente más grande. Y es como que va a hacer que todo numerador sea infinito. Y este en el denominador, x al cubo, va a dar infinito, infinito al cubo, infinito. Y va a hacer que todo el denominador sea infinito. Entonces, ahora la indeterminación es infinito sobre infinito. Ahora hay que salvar la indeterminación. ¿Alguien se acuerda? No sé si vieron en teoría cuál es el método. Dividir por el Divide exponente más por el grande. exponente más grande. Sí. Y se distribuye.
El exponente más grande sería x a la quinta. Y ahora hay que comenzar a simplificar todo lo que se pueda. Las x, aplicando la propiedad de potencia de igual base que se restan los exponentes. Por ejemplo, acá se simplificaría totalmente y se transforma en 1. En este segundo término, x al cubo, que es de menor exponente, se simplifica totalmente, se transforma en 1, pero acá se resta 5 menos 3, 2. Este término no se puede simplificar. Acá todo el numerador se simplifica y da 1. Y acá se resta 5 menos 3, 2. Acá faltó una x. Acá se simplifica esta x con el 5 y esta x tiene exponente 1. Y se restaría 5 menos 1, 4, y este término no se simplifica. Ahora le escribimos en forma simplificada. El primer término se sigue manteniendo en 1. Y ahora, para este segundo término, si el denominador tiende a infinito, 1 dividido infinito, ¿cuánto daría? 0 puede ser. 0. 0. Para este término, 1 dividido infinito a la quinta, que es infinito, de la misma forma, 0. Yendo al denominador, 1 dividido infinito, 0. 3 dividido infinito, 0. Menos y 2 dividido infinito, 0. Uno en el numerador y 0 en el denominador. ¿A qué sería igual esto? A infinito. Infinito, perfecto. Este sería el resultado final. Esto con la calculadora se puede verificar que 1 dividido 0 es infinito, dividiendo. 1 dividido, por ejemplo, 0,1 da 10. Después 1 dividido, y si le voy haciendo tender a 0, da 100. 1 dividido 0, ahí da 10.000. Los valores van aumentando, 10, 100, 10.000, y a medida que el denominador o el divisor tiende a 0, este cociente se hace cada vez más grande y tiende a infinito. Por lo tanto, el resultado final es infinito. ¿Está entendido el ejercicio? Sí, sí, profe. Y por las dudas, no sé si el profesor les dijo que el límite cuando x tiende a infinito del cociente de dos polinomios tiene una regla para darse cuenta si está bien. Acá el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Cuando el grado del numerador, que es 5, es mayor que el grado del denominador, que es 3,
el resultado final es infinito. Es una regla para darse cuenta. Obviamente que en un examen les vamos a pedir todos los pasos intermedios. Ahora pasamos al 22. Volver un ratito a la otra hoja, por favor. Ahí está bien. Ahí está, profe, perfecto, gracias. Entonces hay que analizar qué tipo de indeterminación es este ejercicio, el 22. Si x tiende a infinito en el numerador, todo el numerador va a tender a infinito. Y en el denominador infinito más 1 es infinito, e infinito al cuadrado también es infinito. Otra indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Hay que salvar la indeterminación. Escribimos de nuevo. Y ahora lo que hay que hacer es determinar cuál es el mayor exponente de la x, cuál es el grado del numerador y cuál es el grado del denominador. ¿Cuál les parece que es el mayor exponente? 2, profe. Sí, porque en el numerador es claro que es 2, pero en el denominador tenemos el cuadrado de un binomio, que si le desarrollamos va a quedar x al cuadrado más 2x más 1. Aplicando la fórmula del cuadrado del binomio. Y acá lo que nos interesa es el grado de este desarrollo, de este polinomio, que es 2. Entonces hay que dividir por x cuadrado. Acá voy a escribir de esta forma. Para que se den cuenta. Y acá ya voy a simplificar en el numerador. Profe, Sí, pregunto, ahí, para que sea un poquito más fácil, ¿no puedo el denominador desarrollarlo por el cuadrado del binomio. por el cuadrado de un binomio? Y ahí, claro, ahí hizo. No me di cuenta. Ahí, bueno, y ahí, tipo, reemplazar eso. Reemplazar podría. eso en el denominador y hacer x sobre x a la 2. Sí, pero lo que decidí es dejarle con la potencia, porque supongamos que sea x más 1 a la cuarta o a la quinta. Ajá. Ahí la potencia quinta de un binomio va a ser muy largo. Entonces convendría aplicar propiedades, dejarle de la manera más simplificada, digamos, y aplicar propiedades de la potenciación. Pero lo que vos me decís está bien. ¿Está bien entonces, profe, así digamos también? Sí. Bueno, dale. Gracias. Y ahora en el denominador, como tengo los dos, tanto numerador como denominador con el mismo exponente, puedo colocar con como una sola base, ambos elevado al cuadrado, porque tengo x más 1 al cuadrado y acá x al cuadrado.
Entonces, esta x que quedó, recién acá se distribuye, pero como x a la 1, a la primera potencia. O sea, voy a escribir acá. Esto sería equivalente a esto. Porque si yo resuelvo esto, tengo que distribuir la potencia al numerador y al denominador. Y después lo que hago es distribuir la x. Y esta expresión es la que tengo acá. ¿Y por qué sigue al cuadrado, profe? Es porque si ambos están elevados al cuadrado, se coloca con un solo cuadrado. Y este cuadrado se tiene que seguir manteniendo acá. Y ahora lo que se hace es la operación dentro del paréntesis, ¿no? La propiedad distributiva y la simplificación. Y ahí simplificaría este con este. En realidad reemplazando el trinomio cuadrado perfecto en lugar del cuadrado de binomio iba a ser muy más sencillo, pero decidí esto para saber aplicar propiedades. Ustedes lo que pueden hacer es después de tarea reemplazar por el trinomio en lugar de escribir el cuadrado del binomio y le va a dar el mismo resultado. Profe, a mí me quedó distinto igual, ¿Cuál? pero me dio el mismo resultado. Me quedó 3 sobre 1 más 2 sobre x. O sea, 2 dividido x. Espera, dictame cómo te quedó. ¿3? 3 en el numerador y abajo me quedó 1 Sí, a mí también. El más 22, sí. 2 más 2 sobre x. O sea, 2, eso. Y ahí me va a dar 3 igual, de todas formas. ¿Y por qué de dónde salió este 2? Porque yo No. hice todo el cuadrado del binomio dividido x al cuadrado. Y ahí fui simplificando. No, igual, Le falta- como me quedaría abajo, en realidad sería x a la 2 sobre 2 más 2x sobre x a la 2 Claro, más profe, 1 sobre x al pero cuadrado. ahí el de arriba, el 1 sobre x al cuadrado se va con el 1 sobre x al cuadrado de arriba. No se Que puede arriba te va. simplificar porque hay una No, suma. pero ahí debería ser 2x, 1 más 2x sobre x al cuadrado. En todo caso quedaría así, ¿eh? Bueno, si quieren le hacemos de nuevo con este método. Igual da 3. Queda 1 más 0 más 0. 3 más, sí, Claro, queda 1 más 0 exactamente. espera. Retomando con este método, acá queda 3 más 0 y acá 1 más 0 al cuadrado. Y esto es 3 sobre 1 y da 3. Profe, y si en el examen ponemos que por la teoría, digamos, que vio que dice que los coeficientes de las x de mayor grado, digamos, es igual al resultado. Esa conclusión de la teoría no se puede utilizar para justificar un ejercicio práctico.
O sea, todo este desarrollo tiene que estar. Les hago el otro método, que es reemplazando el cuadrado del binomio por el trinomio cuadrado perfecto. O sea, todos estos pasos tienen que ir. Entonces acá divido todo por x cuadrado. Ah, no, primero tenía que reemplazar. Bueno, acá le reemplazo. X cuadrado más 2x más 1 y aprovecho y le divido por x cuadrado. Entonces simplifico este con este con este, se transforma en un 1 acá. Este y acá se transforma en 1. Y me quedaría 3 más 1 sobre x cuadrado, 1 más 2 sobre x. Y después, como los denominadores tienden a infinito, los cocientes van a tender a 0. Y da el mismo resultado. ¿Está entendido? Pasamos al 23. Entonces, en el numerador, si x tiende a infinito, infinito al cuadrado más 3 va a ser infinito. Y la raíz cuadrada de un número infinitamente grande es infinito. Y en el denominador infinito más 1 me da infinito. Y ahora hay que saber cuál es el mayor exponente del numerador o el grado, etcétera, y del denominador. Y queda x a la 1. O sea que el mayor exponente del numerador sería 1. Y del denominador también es 1. Entonces, lo que hay que hacer ahora al dividir por x al numerador es introducir esa x dentro de una raíz. Y no sé si se acuerdan de propiedades de los números reales. Por ejemplo, si tengo x cuadrado por raíz cúbica de 2, por ejemplo,
y esta x cuadrado quiero introducirlo dentro de la raíz, Multiplico. ¿sí? Se multiplica exponente por índice. Ingresa con exponente 6. Y acá al dividir todo por x a la 1, ese exponente 1 se multiplica por el índice 2 y entra como x cuadrado. O sea, profe, a ver, si acá vamos ahí a la derecha. Si yo hubiese tenido arriba, si yo hubiese tenido, por ejemplo, x a la 4, me va a quedar un 2. Y si tuviera x a la 4, me va a Sí. quedar x a la Mayor 2. Si exponente dos ese x a la 2 quiero volverle a la raíz, tengo que multiplicar 2 por por 2. 2 y me quedaría 4 de exponente en x. Sí, ¿Así es más o menos? exacto. ¿O? Sí, ese es el criterio. Entonces, tengo que dividir todo por x y esa x entra como x cuadrado dentro de la raíz. Y en el denominador se distribuye normalmente como x a la primer potencia. O sea, profe, no tiene nada que ver el numerador con el denominador acá en... O sea, Sí, el numerador cuando es raíz es por una parte y el denominador por otra. sí. Ah, Y cuando tiene raíz, el exponente de la x aumenta al entrar dentro de la raíz. ujú. Y obviamente en el denominador, como no tiene raíz, se conserva el mismo grado que es x a la 1. Y ahora hay que simplificar. Quedaría 1 más 3 sobre x cuadrado. 1 más 1 sobre x. Y ahí tendríamos en el numerador 1 más y 3 dividido un número infinitamente grande, sería 0. Y 1 dividido un número infinitamente grande, daría 0. Y acá quedaría raíz de 1, que es 1, dividido 1, y el resultado final es 1. Esto con la calculadora también daría. Entonces tengo que darle valores a x cada vez más grandes. Voy a comenzar con 10. 0,9226. Sigo con 100. 0,99. Voy a colocarle 10.000 y la cantidad de 9 va aumentando. Y obviamente esto va tendiendo a 1, porque va a ser 0,99999. Y esto, el valor numérico, entonces tendería al número 1. Si no hay duda, paso al 23. Perfecto, profe. Al 24. Hay que ver qué tipo de indeterminación es. Nuevamente en el numerador, esto va a tender a infinito. Y raíz de infinito es infinito. Sí, profe.
4 más infinito al cuadrado, infinito. Escribimos de nuevo. Y ahí, profe, tendríamos el mismo caso de la X, me refiero que a la anterior. Sí, muy parecido. Hay que determinar el mayor exponente del numerador y el mayor exponente del denominador. Para el numerador tendría raíz cuadrada de x cuadrado. Es lo que más me interesa. Mayor exponente del numerador sería 1. 1. Y el mayor exponente del denominador es 2. Entonces, trabajo con x cuadrado. No, pero, profe, yo no, en el numerador no trabajo con x al cuadrado por lo que había hecho anteriormente usted, que era multiplicar nuevamente el 1 por el índice sería de la raíz, que sería 2, o cómo es ahora con el Eh, denominador. hay que utilizar el x cuadrado. Y este es el mayor. Vamos a colocarle. Sí, profe, pero ¿acaso cuando no entra en la raíz no se multiplicaba? Sí, Claro, ¿cómo entraría en el denominador? Acá, dentro de ¿O la X raíz. elevado a la cuarta? Sí, Cuarta. perfecto. Porque se multiplicaría este 2 por el índice 2. Y entonces entra como x a la cuarta y se distribuye. Pero en el denominador normalmente como x cuadrado. ¿Está entendido el tema de que se incorpore dentro de la raíz? Se multiplica índice, exponente por índice, para ingresar dentro de la raíz. Y ahora acá simplifico. Disculpe, profe, ¿y en el anterior ejercicio se multiplicó también, se hizo lo mismo? Sí, porque este era el mayor exponente, era 1. Era 1 y este 1 se multiplicó por el índice 2 e ingresó como x cuadrado y x cuadrado. Y ahora como es 2, 2 se multiplica por el índice, pero ahora entra como x a la cuarta. Se hizo lo mismo. claro, profe, cuando... a ver. Ahí quedaría simplificado. O sea, yo siempre, independientemente sea el numerador o denominador, para multiplicarlo con el índice de la raíz, tomo el exponente más alto. Sí, hay que detectar primero cuál es el exponente más grande del numerador y cuál es el exponente más grande del denominador. Y en este caso quedó que el denominador determinaba el exponente más grande. Y como el denominador tiene el exponente más grande, que es x cuadrado, ese x cuadrado en el numerador entra como x a la cuarta. Y obviamente en el denominador se mantiene como x cuadrado, porque no tiene raíz.
¿Hay alguna pregunta más? ¿O sigo? Profe, ¿y en estos casos no se puede racionalizar el numerador? Sí, pero no mejoran nada. Al racionalizar el numerador, lo que va a ocurrir es que la raíz va a pasar al denominador y va a quedar sin raíz el numerador, pero en definitiva se va a tener que hacer todo el mismo proceso. Buscar el máximo exponente y dividir de nuevo por el máximo exponente, pero ahora la raíz va a estar en el denominador. No aporta nada, se hace un poquito más largo. Y hay que elegir siempre el camino más corto y sencillo. Ahora, para este primer término, 1 dividido infinito sería 0. 4 dividido infinito, 0. 4 dividido infinito, 0. Y quedaría 0 sobre 1, que es 0. Profe, cuando es 0 sobre 1, no es infinito de 0, ¿no? 0 sobre 1 es 0. Siempre que A sea distinto de 0. Si tienen duda de esta operación en la calculadora, nomás directamente le da 0. El que no le va a dar es al revés. 1 dividido 0 le da error matemático. Y ahí sí tienen que hacerle tender a 0. 10. Y va aumentando y eso sería infinito. Esto es para límite. 1 dividido 0 es infinito. O un número A dividido 0 es infinito. Cualquiera sea el valor de A. Menos 0. Está más o menos. Sí, profe, más o menos sí. Tienen que repasar al fin de semana. Pasamos al 25. Acá tenemos 1 menos y raíz de un número infinitamente grande daría menos infinito. Va a dar 1 menos infinito, menos infinito. O le podemos colocar infinito, no hay problema. Y acá 1 más raíz de un número infinitamente grande, también infinito. No hay problema que le coloque el menos. Lo mismo es una indeterminación. Y acá no puedo simplificar ¿Y ahí tanto qué en el sería? numerador. ¿1, profe, el exponente más alto? Como no puedo simplificar, lo que podría considerar que es un medio el exponente más alto o raíz de x, en todo caso. No sé si se acuerdan bien de esto para pasar a... No, sí, claro, sí. Sí, sí. O sea, en Pero y entonces definitiva, ahí raíz quedaría... cuadrada de x. Es el exponente más grande, sería un medio, que en definitiva sería raíz de x. Profe, igual cuando vos introducís de nuevo la x a la raíz te va a quedar x nomás, o sea, x sobre x. Sí, Por- pero
se puede simplificar directamente. Vamos a colocarla así. Ah, en ese caso iría así. No hay necesidad de introducir. Fíjense que le puedo expresar así, sin introducir, y ya se puede simplificar. Y acá también. Entonces quedaría entonces acá en el primer término del numerador tendría 1 dividido raíz de infinito, que es infinito. Esto tiende a 0. Menos 1. Y acá lo mismo. Esto 1 sobre raíz de infinito tiende a 0. Y quedaría menos 1 sobre 1. Que es igual a menos 1. Si quería introducirle x a la 1 medio al cuadrado, me quedaría x. Porque acá potencia de potencia se multiplican los exponentes y queda x. O sea que ingresaría como x en el denominador dentro de la raíz. Pero en definitiva se me va a simplificar todo. Y va a quedar el 1. Este 1 es lo que ya me anticipé y le coloqué acá y acá, sin haber introducido el x a la 1 medio. Le hice de una manera más sencilla sin introducir porque coincidía con el numerador. Pero si introdujera, va a dar lo mismo 1. Ahora pasamos al 26. Tenemos una resta de dos expresiones. En la primera expresión, infinito al cuadrado más 2 daría infinito, y raíz de infinito, infinito. Menos infinito al cuadrado de infinito más 1 infinito, y raíz de infinito, infinito. Este es otro tipo de indeterminación. Profe, Sí, y ahí, como dijo mi compañero, ahí sí puedo aplicar la racionalización de las exacto. raíces. Exacto. Para este caso sí. Profe, y acá no te va a dar tampoco otra indeterminación que va a ser infinito sobre infinito. Sí. Y ya le vamos a aplicar también ahí la regla. Entonces acá hay que multiplicar por el conjugado, cambiando el signo del medio. Y esto que le agregué también hay que agregarle al denominador. Y ahora al resolver el numerador sería diferencia de cuadrados.
Si tengo A más B por A menos B, esto sería cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Entonces tomo el primero, le elevo al cuadrado por la fórmula, menos, y ahora le escribo al segundo. Y el denominador sigue quedando como está. Y ahora simplifico raíz con exponente y raíz con exponente. En el numerador quedaría x cuadrado más 2. Y acá se simplificó la raíz con el exponente. ¿Cómo quedaría esta parte? Y ahí quedaría menos x a la 2 más menos 1. Y con respecto al 1, ¿qué signo tendría acá? Menos, Menos. profe. Menos. Ah, y ahí se van las Porque x. este menos le cambia el signo a los dos valores que está dentro del paréntesis. Me estoy equivocando acá, es 2. Entonces acá se cancelarían x Claro, cuadrado. se van las x. Esto va a quedar 1. Y lo que hay que hacer es, para no escribir de nuevo, bueno, vamos a escribirle acá con una llave. Profe, y después ahí me quedaría 1 sobre infinito, ¿o cómo es el tema? Que es igual a infinito, y ahí se salva la indeterminación. Sí, acá quedaría 1. Y una vez que se lleva a la mínima expresión, hay que probar qué pasaría reemplazando infinito en el lugar de la x. El numerador sigue como está. Pero acá tendría infinito cuadrado más 2 infinito, raíz cuadrada de infinito es infinito. Y acá también infinito cuadrado, infinito más 1 infinito y raíz infinito. Infinito más infinito sería infinito. Y un 1 dividido en infinitas partes, esto tendería a 0. Y ese sería el valor final. No dio más indeterminado. Si en el numerador hubiera tenido alguna x, por ejemplo, más x, ahí me iba a dar una indeterminación infinito sobre infinito. E iba a tener que hallar cuál es el mayor exponente del numerador de la x y el mayor exponente del denominador y dividir todo, como en el caso, en el ejercicio anterior, como este. Pero como no está la x y probando
ya me da un número, este ya sería el valor final. ¿Está entendido? Pasamos al 27. Hay que determinar primero si es una indeterminación de qué tipo. Acá tengo infinito más 3, infinito por infinito más 1 que es infinito. La multiplicación da infinito y la raíz de infinito es infinito. Menos, y si x tiende a infinito, daría infinito. Otra indeterminación. Y acá habría que racionalizar. Lo que podemos hacer es reemplazar por el desarrollo de la propiedad distributiva. Sería x cuadrado más x más 3x más 3. Y esto daría 4x más 3. Entonces acá multiplico por el conjugado. Hoy, profe, ¿hasta qué ejercicio vamos a llegar? Y vamos a ver hasta las 12:30 más o menos. Dale, dale. Entonces en el denominador tengo que agregarle esta suma. Nuevamente en el numerador, diferencia de cuadrados. Y en el denominador sigue quedando la misma expresión. Acá se simplificaría la raíz con el cuadrado. Y quedaría x cuadrado más 4x más 3 menos x cuadrado. Y acá el denominador se sigue copiando. Y ahora en el numerador se pueden cancelar.
Y quedaría bueno, lo escribo abajo. Y ahora sí, decidimos, por ejemplo, reemplazar x por infinito. En el numerador daría infinito y en el denominador también daría infinito. Vamos a agregarle arriba. Vamos a colocarle en rojo para que se note. Esto es una indeterminación. Y ahí le aplicaríamos la regla de dividir todo por x al mayor exponente. El mayor exponente Recién ahí. en el numerador sería x a la 1. Y en el denominador también x a la 1. Tenemos 1 y 1. ¿Qué sería x a la 2? No, el mayor exponente es x a la 1. No, claro, pero a la hora de hacer la raíz. Sí, ingresaría como x cuadrado. Acá en el numerador, normalmente dividido x. Pero en el denominador se multiplica el exponente por el índice. Pero acá sería x solamente. O sea, dentro de la raíz entra como x cuadrado. Pero Claro, esta arriba x no sería tiene x. la raíz. Sí. Y ahora simplificamos. Y quedaría 4 más 3 sobre x. 1 más 4 sobre x. Y todo esto se transformó en 1. Entonces, cuando x tiende a infinito, el cociente tendería a 0. 1 más, esto se tiende a 0 y tiende a 0. Y este 1 está fuera de la raíz. 4 en el numerador, raíz de 1, 1, más este 1. 4 medio, que simplificado da 2. Y este es el valor final del límite. Profe, ¿puedes poner la pantalla de derecha? Ahí. ¿Sí está? Espera un ratito, profe. Ué, qué quilombo que es el 28. Este sí que estuvo bien largo. Sí, El bastante complejo. 28 ni me imagino.
Paso al 28. Ya está. Para el 28, entonces, primer paso. Reemplazamos X por el número. Acá en el numerador daría 4. Y en el denominador, a ver, sería 2 cuadrado 4 menos 3 por 2, 6, más 2, 0. Y acá 2 menos 2, 0. Y esto va a dar infinito menos infinito. O sea que es una indeterminación nuevamente. Lo que hay que hacer es resolver esta operación, la resta entre las dos fracciones. Vamos a colocar acá cálculos auxiliares. Conviene acá factorizar el denominador. Si uno esto le iguala a 0, aplicamos la resolvente. Claro, ahí sería x1, 2 y x2, 1. O sea, 2 y 1. Voy a Menos sacar 2. 1 y 2 son los resultados. Y ahí, profe, usted le quiere poner x menos 2 y x más 1. Menos 1. Sí. Vamos a hacerle acá el procedimiento. Sería x menos la primera raíz por x menos la segunda. El coeficiente principal acá no va. Sería 1 y 1. No incluyen nada. Pero si hubiera tenido un 2, acá tendría que ir el 2. Tengan en cuenta. Y ahora el común denominador sería cada factor que aparece. Y se elige una sola vez. X menos 2 y X menos 2. Y X menos 1. Y ahora se divide el común denominador dividido el denominador, el primer denominador. Y como coinciden, esto daría 1. Y ese resultado se multiplica por el numerador. 1 por 2x. O sea, iba a ser 2x. Menos ¿Cómo? 3 por. Y ahora se divide el común denominador dividido este denominador. O sea, x menos 1 queda ahí, entre paréntesis, ¿o no? Porque si me da 1... Que va a simplificar x menos 2. Con x menos 2 se simplifican. Claro. Y queda x menos 1. Pero, profe, no... Las 2x. Ah, está, podría perfecto. haberle agregado acá 1 por, pero no es necesario. No, sí, se entiende, se entiende. Profe. Sí. Ahí dijeron en el chat si podía explicar todo de vuelta. ¿Desde acá? Sí, creo yo que sí. Sí, lo que hay que hacer es resolver la operación que está dentro del paréntesis. Y esta operación es una resta de dos expresiones fraccionarias. Y cuando se hacen suma o resta de expresiones fraccionarias, lo que conviene es factorizar los denominadores. Así como cuando hacían con los números.
por ejemplo, por ejemplo, un sexto menos un cuarto. Esto lo que se puede hacer acá es 2 por 3 y 2 al cuadrado. Y después se sacaba como un denominador. El tema es que este denominador es un polinomio de segundo grado. Y para factorizar el polinomio de segundo grado, se iguala a 0 y queda una ecuación cuadrática. Y ahí se obtienen las raíces. El factoreo del polinomio de segundo grado sería coeficiente principal por x menos la primera raíz y por x menos la segunda. Entonces necesito las dos raíces. Y para eso entonces le igualo a 0 y aplico la resolvente. Entonces escribo la primera expresión fraccionaria 2x dividido, y acá el coeficiente principal a sería 1 por x menos la primera raíz y por x menos la segunda. Y ahí quedó factorizado el primer denominador. Menos 3 sobre, y x menos 2 no es necesario factorizar porque es de grado 1. Entonces cuando tengo factorizado los denominadores, tengo que hallar el común denominador. Y para el común denominador, elijo cada factor que aparece en los denominadores. Aparece x menos 2 y x menos 2. Elijo una sola vez x menos 2. Y por las dudas, si hubiera estado uno de los x menos 2 al cuadrado, por ejemplo acá, tenía que elegir el mayor exponente. X menos 2 y x menos 2, elijo x menos 2, pero elevado al mayor exponente, por si llegara a ocurrir. Y después el otro factor que aparece es x menos 1. Aparece una sola vez. Entonces acá escribo x menos 1. No sé si hasta ahí está el común denominador. Cada factor escrito una sola vez y con el mayor exponente. En este caso, los mayores exponentes son 1 y 1. Y una vez que está el común denominador, se divide. El común denominador dividido el primer denominador, y ese resultado se multiplica por el numerador. Al dividir este denominador, el común denominador, con el primer denominador, se simplifica totalmente, da 1. Y 1 por 2x es 2x. Después este menos pasa acá. Y ahora se dividiría el común denominador dividido ya el segundo denominador. Y se simplificaría x menos 2 con x menos 2 y queda x menos 1. Y este resultado x menos 1 le va a multiplicar al numerador 3 por x menos 1. Y ahora lo que se haría es la propiedad distributiva. Se lleva la mínima expresión. Acá menos 3 por x, menos 3x. Bueno, voy a escribirle abajo. Profe, Sí. y le pregunto cómo está multiplicando
arriba y abajo el x menos 1 no se puede simplificar. No, porque ¿O está por esta el recta de por medio. Ah, por la recta. Claro. Entonces, 3 por x, 3x, menos 3 por menos 1, más 3. Y acá 2x menos 3x, menos x. Y esto tendría que reemplazar acá. Generalmente siempre se escribe de nuevo. Y acá el resultado final de la operación y ahora convendría reemplazar en el lugar de la x el 2. En el numerador queda 1 y en el denominador 0 por 1. ¿Y a qué valor tiende? Infinito, profe. Sí. Y ahí estaría el resultado final entonces del ejercicio. No sé si ya está entendido la duda de esta parte. Sí, dice profe. Bueno, Ahí en el chat. si no hay más duda por la hora, vamos a terminar acá. A ver, profe, buenísimo. Bueno, Profe, podemos hacer el 29 para ver el ejemplo de Bueno. 1 elevado a infinito. bueno, todo depende de ustedes. Si tienen un 10 minutos, avanzamos El un poco. 30 mejor, profe. La mayoría puede quedarse un ratitito más. Bueno, profe, nos quedamos. No es tan largo. Dale, Porque profe, métame. este primer Sí, caso es profe, sencillo. dale. Profe, métame. Perfecto, profe, perfecto. El paréntesis sería 1 más 2 sobre infinito, que es 0, y va a dar 1. Y en el exponente queda infinito. Esto es una indeterminación, 1 elevado al infinito. Hasta ahí está. Escribimos de nuevo. Y lo que hay que tener en cuenta es la definición del número e. Hay que tomar como referencia este límite. Y para este límite, la variable tiene que tender a infinito. De 1 más 1 dividido la variable. Y acá en lugar de tener 1 dividido la variable, tenemos 2 dividido la variable. Entonces lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Vamos a colocar que 2 a la x
sea igual a 1 sobre una nueva variable que es t. Entonces ahora, en lugar de x que tiende a infinito, ahora t. Profe, ¿Sí? ya allá en la derecha, para que se entienda mejor, digamos, que es la forma en la que nosotros nos tenemos que guiar, que es 1 más 1 sobre x, y por lo que veo que usted está reemplazando por t, ¿no puede poner más vale en donde T. está la xt? Tipo Bueno, 1 sobre t. Es para que se entienda lo que tenemos que reemplazar, digamos. no hay ningún problema, porque puede ser cualquier variable y se le viene mejor para entender Sí, yo no sé, digo, ahí. claro, ahí, así reemplazamos. Acá lo que hay que verificar es que cuando x tiende a infinito, toda esta expresión va a tender a 0. Y cuando t tiende a infinito, que es la nueva variable, 1 sobre t también va a tender a 0. O sea que estas dos expresiones son equivalentes siempre que x tiende a infinito y t tiende a infinito. No para otros valores. Porque si x tiende a 2 y t tiende a 2, sería 2 sobre 2 que es 1 y 1 sobre 2 que es un medio. O sea, x tiene que tender a infinito y t tiene que tender a infinito, que ya le colocamos acá en el límite. Entonces, como estas dos expresiones son equivalentes, cuando x tiende a infinito y t tiende a infinito, entonces en lugar de 2 sobre x, le colocamos 1 sobre t. Y ahora el exponente, lo que podemos hacer es despejar de acá. Pasamos cruzados. 2 por t es igual a x por 1, que es x. Y acá justo quedó solamente la x, que puedo reemplazar, sustituir por 2t, que es la nueva variable. Todavía necesito una t acá. Y lo que se puede hacer es aplicar propiedades de la potenciación. Por ejemplo, si tengo a la m elevado a la n, esto se multiplica m por n. Y si acá tengo un producto en el exponente, puedo expresar como potencia de potencia. Puedo expresar así. A la t y le coloco el cuadrado afuera, porque necesito que esté adentro para que se me asemeje a este límite. Porque si resuelvo potencia de potencia, tendría que multiplicar t por 2, que en definitiva es 2t. Hasta ahí está. Y ahí todo lo que está entre corchetes sería la definición del número e. Ahí no vendría a ser e al cuadrado, profe. Sí. Y quedaría el cuadrado que está afuera. Y ese sería el resultado final. Y ahí terminaría el ejercicio. Profe, Sí. ¿será que puede mostrar cómo obtiene el 1 en el ejercicio 30? Porque acá ya estaba armado el 1 más. Ah, Profe, si ¿puede quiere, poner la otra pantalla, por favor, un ratito?
Perfecto, profe, gracias. En este caso, por ejemplo, te le adelanto un poquito. Hay que dividir. Sí, esto también la indeterminación. Hay algunos que le colocan 1 elevado al infinito, o esto después el miércoles le van a dar con la profesora, este ejercicio. También le suelen colocar así. Bueno, el tema es que necesitamos un 1, y para eso hay que dividir, que podemos aplicar Ruffini. Este menos 2 se cambiaba el signo y quedaba 2. Este baja y sería 2 por 1, 2. Y acá se suma. Y este sería el resto. Entonces sería, el cociente es 1. Voy a indicarle acá con... Y después sería más el resto dividido el divisor. Y ahí digamos que con esta expresión se puede ya comenzar el planteo. Y eso no era, profe. Gracias. Sí. Bueno, hasta acá llegamos. Dale, profe, perfecto. Perfecto, profe. Bueno, nos vemos. Dale, profe, nos vemos, que tenga buen fin de... Nos vemos, profe. profe. Buen fin de Chao. semana. No, profe, buen fin.